Ali Shamushka Mashiukuna Tukuikunawan, Ishkaya Chaita Kayarishunchi. Bienvenidos, bienvenidas todas. Vamos a empezar nuestra segunda lección de la lengua y cultura quichua en este espacio que tenemos en Ashpamama, Alpamama Rikuk. Y pues bueno, agradeciéndoles su participación también a las personas que están aquí conectadas en Zoom. Vamos a trabajar con ustedes desde el último punto donde nos quedamos. Entonces nos quedamos referenciándonos a Tuta y pues Tuta es la noche, ¿ya? Entonces vamos a ir trabajando un poco con algunas representaciones de pre, pre-quichuas, ¿ya? Entonces, Mashi, Jennifer, guitarra, repite después de mí, Sala, Sala, ¿ya? Ahora vamos tú mismo, Urku Urku, y Wauki, Wauki, genial. Entonces, Mayeni, ¿estás ahí? Caipichu, Mayeni, Ari, ya, ya, ya. Mashi. Mashi Boris, Kaipichu. ¿Estás ahí, Boris? Ari, Ya. Boris, también, por ejemplo, Wauki es una, pero también Waiki, ¿ya? Entonces repite, Waiki, Waiki, ya. Entonces, Waiki o Wauki están correctos. Entonces, en eso podemos nosotros ir trabajando. Entonces, Waiki es muy común en Imbabura, pero también a veces podemos decir que Wauki es una forma de decir hermano, ¿ya? Les comentaba que las formas en las cuales decimos hermano, hermana, pues difieren un poco entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, un poco para que podamos diferenciar esto, yo les he producido algunos materiales de revisión, ¿no? En Instagram. Y la idea es usar Instagram para temas educativos también, que es nuestro propósito también, que ustedes se involucren con los materiales que vamos haciendo para estudiantes, personas interesadas. Entonces, cuando queremos ver la lección de hermanos, hermanas, las primeras publicaciones que nosotros pusimos, tenemos justo un pequeño cuadro que indicaba los hermanos y las hermanas. Y, por ejemplo, aquí tienes también bastante información acerca de la lengua quichua en general, ¿no? Y si mal no recuerdo, está aquí. Entonces aquí tú tienes cómo se dice, por ejemplo, ella le dice al hermano, le dice Turi, ¿ya? Entre los hermanos se dicen Wauki. Entonces, si es una nena, él le va a decir Pani a su hermana, ¿ya? Entonces vamos a hacer un repaso con este gráfico que está en Instagram, que ya tiene algunas semanas ahí posteado. Entonces, Mashi Lucy, Kaipichu. Ari, Ya, Mashi Lucy, habla con Cielito, dile, y Manaya, Manaya, ñaña Cielito, Imanaya, ñaña, cielito. ¿ya? Ahora te está diciendo Cielito, ¿cómo estás? O también te está diciendo hola en una forma más actual, ¿ya? Entonces vamos a responderle como y Manaya, ñaña también. Dale a Cielito, respóndele, Utichipa. Imanaya, ñaña. Bien, entonces, ñaña sería como hermana, pero si quieres decir mi hermana, mi hermano, vamos a hacer los posesivos amazónicos y también los posesivos más normalizados. Ñuka, que es yo, Ñuka Wauki, significa mi hermano, pero también si tú dices Ñucapa Wauki, esto es mi hermano, también. Hay una forma en la cual algunos académicos quichuas escriben, por ejemplo, ellos dicen Ñucapa, Ñucapa Wauki. Pero si tú te vas a una comunidad, nunca van a escuchar esto. ¿Ya? Yo lo he ido, he ido al norte, he ido al sur. Me dicen, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué pasó? No te entendí. ¿Ya? Entonces, se entienden mucho en las comunas estas dos formas de posesivo.
Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, es parte de ir entendiendo cómo se mueve, ¿no? La cultura, cómo hacemos los posesivos de verdad, ¿no? No como tal vez un grupo de profes o una universidad lo plantea así y ya te quiere poner eso, ¿no? No que la lengua la hacen los hablantes, la lengua la hace la gente que está en la calle hablando la lengua. Entonces, esa es un poco nuestra aproximación. Entonces, mi recomendación, usen las dos primeras formas si es que quieren referirse. Sí. Entonces, vamos a hacer esa prueba. Mashi Álvaro, por favor, a Mashi Naukashpa, repite Ñuqapa Ñuqapa Bien, a Jimmy, a Eli Pacha. Mashi Boris, a Mashi Naukashpa, repite Ñuqa Ñuqa Wauki. Perfecto, ya. Ñuqapa ya. Y ahora podemos cambiar el Wauki por ñaña, ¿no? Mi hermana. Entonces se dicen entre mujeres, ustedes van a decirse ñaña. Entonces, como pueden ver, muchas cosas se pueden ya hacer con los materiales que están publicados en Instagram y también con lo que vamos nosotros produciendo de vez en cuando para las personas interesadas, ¿no? Bien. Cuando tengas una pregunta, me avisas y igual vamos comentando, vamos compartiendo un poco también. Entonces, Katy Passion, Mashikuna. Ah, y algo les quería contar, porque va a haber toda una jornada de cine indígena, va a ser el 6, ¿sí? El 6 de febrero en la Casa de la Cultura, entonces tendránlo pendiente porque la entrada es gratuita también, entonces si es que tienen ganas de ir a la Cinemateca, entonces ahí pueden ir. Y está bueno porque a veces esos documentales son pagados o son difíciles de conseguir. Vamos a trabajar con la palabra yachay, ¿ya? A ver, Mashi Soe, ¿estás aquí? Kaipichu, Uyangichu, ¿escuchas So? Creo que no te escucho. Bueno, ni modo. Entonces, pero, porque ahí te estás reconectando, pero no sé qué pasó. Bueno, Wendy, Kaipichu, ¿estás aquí? Sí, sí, Ya, chévere. Entonces vamos a repetir. Yachak. Yachak. Ya, hay tres palabras que son claves en esta parte. Por ejemplo, yachay significa conocimiento, conocer y conoce. Entonces, los verbos quichuas, a la vez que son verbos, son sustantivos y son comandos o imperativos. Entonces, cuando tú le quitas la Y o le quitas la na, porque también puedes encontrarlo como yachana, ¿ya? Y le pones una K generas el genitivo. El genitivo es la profesión. Entonces, Yachak significa el que sabe. El que sabe es el sabio, ¿no? ¿Ya? Ahora, sin perder contexto, por ejemplo, Yachakuna significa aprender. Entonces, Yachakuk es el que aprende. Y Yachachina es enseñar. Entonces, Yachachik es el que enseña. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta esos tres puntos, ¿no? Que son similares, pero no son lo mismo, ¿va? Entonces, hagamos una repetición rápida de esto. Betsy, a ver, repite los tres, por favor. Yachak, Yachajuj y Yachachik. Uyangichu, Betsy, si estás. ¿Pichu? No, no creo que estás, Puka. A ver, Sí, estoy. sí, a ver, repite. Yachak, Yachajuk, Yachajuj, Yachachik. A ver, Yachak. A ver, ¿cuál era? Yachak, te estoy mostrando. Yachak, Yachak, Yachakuk Cook y Yachachik. y Yachachik. Allí. Entonces, sabio, estudiante Mm. y profesor. Vamos a continuar con la revisión. Paichani, Mashi Scarlett, repite, Sambu, Sambu. Sambu. Ya, genial. Entonces, aquí tenemos la calabaza o también le decimos Sambo también, ¿no? Sí. Ujú.
La calabaza, decimos sambu. Entonces, pero esta Z es prequichua igual a TS que vieron un ratito hacia atrás. Entonces, esa sería nuestra introducción. El manual que ustedes tienen está diseñado también para un público más juvenil, ¿no? Entonces, con eso se puede ir trabajando la fonética. Por ejemplo, hacemos un pequeño juego, ¿no? Entonces, a, sa, ya, wa, u, sa, ta, sha, ¿ya? Y ahí vas dándole la forma al dibujo y está bastante interesante para trabajar con niños, con jóvenes también, ¿no? Entonces, siempre es bueno jugar, ¿no? Sa, ra, pa, ¿ya? Entonces, todos los materiales buscan como ser más lúdicos que puedan usarse en ese sentido, Mashik, ¿no? ¿Ya? Y eso también da buena diferencia. Ahí tienen materiales también para cortar y recordar el nombre, ¿no? De las consonantes quichuas y poder trabajar un poco más en eso. Bien, entonces vamos a dejar en ese punto una pequeña lista que la tienen aquí para poder, poder trabajar, recordando que la lengua quichua del Ecuador es trivocálica, solo hay tres vocales, ¿ya? Y de aquí viene este tema de la asociación de las imágenes. Esto es parte del enfoque que nosotros llevamos, que es un poco más comunicativo, menos palabras en español, más palabras en quichua, ¿ya? Entonces, ñuño es leche, ¿ya? Entonces, solo vamos a repetir un poco la pronunciación. Ah, Mashi, Mashi Jennifer, repite, ñuño, Ñuño. ¿ya? Entonces, ñuñuta, unani, deseo leche. ¿Ya? Entonces, vamos a repetir, Boris, Atalpa, Atalpa, ¿ya? Atalpa Aicha, es decir, carne de gallina. Repite, Boris, Atalpa Aicha, Atalpa, ya. Scarlett, vamos a decir como tú le dices al hermano, es Turi. Entonces, vamos, dile, Turi Boris, Turi Boris. ya, hermano Boris, ¿ya? Entonces, eso es lo que estamos diciendo, ¿ya? Y Mashi Boris, dile, Pani Scarlett, hermana Scarlett, Pani, Scarlett, genial. Entonces, ahí ya podemos trabajar un poco con eso. Va. Jampatu es un sapo, ¿sí? Entonces vamos a decirle un gran sapo. Entonces sería Hatun Jambatu. Hatun. Y ya no se escribe Jambatu con H, ¿no? Está bien unificado, Jambatu. ¿Ya? A ver, Mashi Mayeni. Repite Hatun Jambatu. ¿Estás aquí, Mayeni? Mayeni. Ah, sí, creo que tenías problemas tú. Álvaro, repite por favor. Hatun Jambatu. Hatun Hampatun. Ya, entonces la H tiene un sonido como de J, por eso es Ujú. que en la antigüedad se le escribía con J, pero la J ya no está dentro del quichua unificado. ¿Ya? Ahora vamos, Lucy, repite, Maquipamba. Maquipamba. Maquipamba es la palma de tu mano, Maquipamba. Y el dorso de tu mano se dice Maquiwash. Maquipamba, Maquiwash. ¿Ya? Vamos a poner ah, Karu Urku, montaña lejana. Cielito, repite, Karu Urku. Caro. Allí, muy bien. Entonces vamos, Andreina, vamos a repetir algunas palabras adicionales con runa. Ya les vamos a decir Tarpuk runa mashi. Tarpuk runa. Alita, Ali Tutaya, chishimashi. Chachi, Ali chishimashi. Kutinipa y Tarpuk runa.
Eh, Tarpuduna. ¿Ya? Entonces, para decir agricultora, vamos a decir Tarpu Warmi. Repite, Tarpu Warmi. Mashi Andreina, repite, Tarpu Warmi. Tarpo Guarmi. Genial. Entonces ahí tenemos agricultora y agricultor. Tarpuna es sembrar. Entonces, Tarpuk sería el que siembra o la que siembra. Bien, estamos avanzando bastante bien. Estamos en la página 27. Entonces, vamos a ver qué tal nos va por acá, a llenar un poco de información. Hacemos un par de ejercicios y de ahí continuamos, ¿ya? Entonces, Mashi Gisela, Imaginata Gnina, Flor Quichuapi. ¿Cómo decimos flor en quichua, Mashi Gisela? Caipichu, Gisela, ¿estás por Mm, aquí, Gisela? Sí, sí, buenas noches. Buenas Yo recién noches. ingreso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, repite esto, por ejemplo. Imaginata Gnina Flor Ima Shinatak Nina Flor Quichuapi. Kipchwapi. Ya, ahora eso dile a Mashi Wendy. Mashi Wendy, Imaginata Gnina Flor Quichuapi. A ver, Ima Shinatak Nina Flor Kichwapi. Mashi Wendy. Mashi Wendy. Ya, Wendy. Entonces, ¿cómo decimos flor en quichua? Sisa, Bien. ¿También te acuerdas de otra forma de decirle flor? Guaitacu, Sí, Waitagu sería florecita, pero Waita también es vale. Vale, ¿ya? Entonces, Waita es otra forma de decir flor. Bien. Y florecita sería sisago, ¿ya? Florecita. Vamos, Mashi. A ver, Betsabe. Imagínate, Nina, noche, Quichuapi. ¿Cómo dices la noche en Quichua? Em, Noche, no era llana, ¿Mm? Bueno, no ya era no es tuta, negro. perdón. Soy, Ya, ya no es negro. sí, tuta, Entonces, ¿no? eso. Ahí están las dos letras, tuta. Entonces, tuta significaría la noche. Pero no está tan equivocada, Betsabe. Por ejemplo, tutayana sería anochecer. Tutayana, si unimos las dos, eso se llama anochecer. Entonces ya le estoy volviendo verbo a la noche, ¿no? Y esas son cosas bastante bonitas que hace el quichua, ¿no? Entonces, le puedes volver a anochecer, ¿ya? Entonces, tutayana. Bien. Ya me voy a mejorar de este resfriado. Espero que mañana esté mejor. Preguntas de estas palabras, de las consonantes, de los sonidos, Mashikuna, tal vez. ¿Todo bien? ¿Ali Pacha? ¿Estamos bien? Sí, ¿verdad? Ya. eh, Entonces, una, una, y una pregunta. La doble L se pronuncia también como SH. ya, hay un caso especial, por ejemplo, doble L, ya, y la L normalita, ¿no? Entonces, en el sur, la doble L tiene un sonido de SH. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices alcu, que es el perro, en Riobamba a veces se dice ashku, ¿ya? Pero la forma en la cual escribimos en Ecuador, en el quichua unificado, sería así. La forma en la que le pronuncian en Otavalo no es ni siquiera con doble L, sino dice alcu. Así es la forma de pronunciar en el norte, ¿ya? Entonces, no es tan complicado. Cuando tú lees, por ejemplo, Kuntur Kuyashkamanta, ¿no? Entonces, que es el cóndor enamorado, que es un libro de niños, bueno, ni tan de niños. Entonces, tú lees ese libro, hay muchos SHs en lugar de dobles Ls. Entonces, ya con eso, ya, solo cámbiale y la pronunciación la mantienes de acuerdo a la comunidad donde estés, ¿ya? ¿Todo bien? Sí, sí, gracias. Ya, Mashi. ¿En qué comunidad vives? ¿En qué ciudad vives? Mashi Wendy. Maipita Causa. Eh, de- ah, en Quito, mitad del mundo. Quitopi, Quitopi, ¿ya? Entonces, sí, en Quito como realmente los quitucaras, la comunidad quitucara está tomando y retomando de nuevo el quichua, ellos te enseñan como en el quichua unificado igual con doble L, como ashku o alco.
igual, entonces no hay problema. Vamos a ver el Ishkai Nikki Yachai, que es el capítulo 2, y vamos a trabajar con los Yupai Kuna, ¿ya? Entonces, Yupai, solo la palabra Yupai significa número, ¿ah? Kuna es el plural, entonces estamos hablando de los números Quichuapi, ¿ya? Entonces, yo sé que tenemos a veces muchos problemas con los números y a veces no nos gusta la matemática y tenemos nuestras razones, ¿no? Pero vamos a darnos un poquito de espacio como para poder comprender a los números desde una forma más amable, más amena, también más entre amigos, ¿no? Entonces, sin tanta formalidad, ¿no? Entonces, Iyak es el vacío, es la nada, ¿ya? Y claro, Shuk es el número uno, obviamente, pero también significa la totalidad, la unicidad, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un poquito más con el acercamiento también cultural, sociológico, ¿no? Cuando una cultura entiende el cero, es generalmente una cultura avanzada, porque si es que tú entiendes el cero como cultura o la nada como cultura, entonces tu proceso mental es diferente al de otras culturas que a veces no tienen esa capacidad de entender el cero. Entonces, realmente, Mashikuna, si ustedes se conocen del 0 al 10, manejan los números en Quichua, ¿ya? Entonces, la letra pequeña del contrato, sí, hay que conocer los números en Quichua del 0 al 10, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un repasito para lograr eso, con calma, sin apuro, ¿ya? Entonces, aquí hay hasta el 3. Entonces, Ijak, Shuk, Ishkai, Kimsa, ¿ya? Y vamos a meternos con el número 4 Chusco, ¿ya? Entonces, Mashi Jennifer, Amashi Naukashpa, Kilkapay, Kilkakatipay. Mm. Sí, a Dale, ver, léelo. Illak, Shuk, Ishkai, Kimsa. ¿Ya? No es- Kimsa, vamos al Chusku, mm, Chusku, Chusku, eso es. Solo hasta el 4. Entonces, vamos ahora, dímelo rápido. Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku. Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku. Genial, genial. Entonces, muchos de los mashis están en las canciones de Inti Raimi, va mucho este tipo de saludos, ¿no? Y algunos mashis de algunas comunidades, como unas quichuas, están haciendo, por ejemplo, anime en 2D. Entonces, miren, les voy a poner un poco igual. Están ahí los números. Entonces, aquí está. Rodríguez, pásate la Ay, tarea de mat. ¿qué pasó? Entonces, Ishkai Kinsa Chusku, ¿no? Entonces, el cortometraje fue enviado en Hatun Rumi, en San Roque, en Atuntaki, ¿no? Entonces, esto pasó el 1 de febrero, hace poco, ¿no? Entonces, de nuevo, la idea, ahí está, ¿verdad? Entonces, entra mucho el contexto de los números en las celebraciones, ¿no? Entonces, una vez más, Mashi, Mashi Boris, mándate Shuk Ishkai Kimsa Chusku. Shuk ishkay kimsa chushku. Perfecto, perfecto. Ali Pachamicapán. Mashi Álvaro, vamos desde el 0 hasta el 4. Se lo manda. Illak shuk ishkay kimsa chusku. Genial, ¿no? Ahí vamos. Vamos a trabajar con todos los que nos faltan. A ver. A ver, Betsa, del 5 al 10, dale. Repite después de mí. Picha. Picha, Y ahora Pishka. pishka, Bien. Sukta. sukta, Canchis. canchi, Bien. Pusak. pusak, Iskun. iskun, Chunga. chunga, Bien, genial. Cuando nosotros tenemos este tipo de arreglos, cuando tenemos la NK,
Generalmente en el quichua norteño, esto va a sonar en ga, así. Es un caso especial. Tomen ahí su apunte, especialmente en la página 32, ahí les va a ayudar mucho eso. Suena así en el quichua norteño. En el quichua sureño va a sonar más chunca. Y está bien, no pasa nada, ¿no? Si tú te vas a comprar algo en una feria, vas a decir chunca dolarta, eh, chay kushmata, chunga dolarta mi capa. Entonces, esa, esa camisa está $10, ¿ya? Entonces, cosas sencillas, ahí vamos a trabajar. Y ahora, ¿dónde puedes repasar el tema de la pronunciación que les estaba comentando aquí? Bueno, en Instagram yo dejé un video de números en quichua. Entonces, eso fue un video reciente que puse, ¿no? Entonces puse los números en quichua y también puse los días de la semana y meses del año. Que sí, como que faltaba un poco eso en este trabajo. Entonces tú puedes escucharlo y ya. Entonces escuchas mi voz y del 0 al 10 lo que acabamos de hacer ahora. Entonces, igual, si tienes Instagram, te puedes ir a Instagram, lo ves y lo repasas. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, Mashikuna, del 0 al 10? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Alichu, Alichu Kangichi, ¿están bien? Sí, creo, ¿verdad? Bueno, bueno, Mashikuna. Entonces, el tema es que tienes video y ya tienes un poco tu idea de los números en Quichua, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros armamos ya números un poquito más altos? Del 11 al 19, lo único que vas a hacer es sumar. Por ejemplo, el 15 va a ser igual al número 10 más el número 5. Entonces, Mashi Andreina, ¿cómo será el número 15 en quichua entonces? Shunga Puksa. Chunga Pusak. Puksa. Mira de nuevo el video. A ver, déjame ver si es que no me perdí. Ya. Ahí están los números en quichua. ¿Ya? Ahí te lo pongo. Entonces, Los números. ahí está. Entonces, Ah, haz ya. el Shunga 15. Pizza, perdón. Chunga pishka o zunga Pizca. picha. Está bien, pishka. Está bien. Ahora, Jimmy, Mashi Gisela, dame el 17. ¿Cuál es el 17? Mashi Gisela. Creo que... A ver, sí, ahí, ya. mil disculpas. Sería Chunga Canchis. Genial. A Jimmy, Dali Pacha Mashigu. Estefanía Morales, dame el número 19. Ah, Chunka Iskun, Chunka Chunga Iskun. Isku. Chunga Isku. Eso, súper. ¿Ya? Eh, bien. Ahora, ya que esto está solventado, tranquilo, vamos a movernos un poco más. Como pueden ver, los números sencillo, pero hay que repasar, ¿no? ¿No? Del número 20 hasta el número 99 vamos a hacer una multiplicación y una suma. Entonces, por ejemplo, si quiero el número 23, voy a hacer 2 por 10, que es 20, más 3, ¿ya? Entonces, Betsy, dime el número 23. Em, Ishka, Ishka Chunga, Chung, Chunga, no, ¿cuál era el 3? Kimsa, Kimsa. ¿ya? Ishka Chunga Kimsa. ¿Ya? Y ahora si yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Mashna Watata Charingi, ¿qué me respondes? Digo, Ñuka Watata, Ñuka Watata Ishka Chunga Kimsa Kani. ¿No? Léeme así. Ishka Chunga Kimsa Watata Charini. Repito otra Ah, vez. ok. Ishka Chunga Kimsa Watata Charini. Tengo 23 años, nos está diciendo la Betsy, ¿no? Entonces aquí, entonces ella estaba poniendo Ñuka Watata y Kani, ¿ya? Entonces, no es
está tan mal, pero recordemos que el sujeto más complemento más el verbo. Verbo está al final en la lengua quichua. Ya, por eso charini es tener. Entonces, tengo 23 años. Ya. Mashi Lucy. Mashna Watata Charingi. ¿Cuántos años tienes, Mashi Lucy? Ishka chunga kimsa watata charini. Ah, mira tú. Ujú. Te adivinamos. Yes. A Jimmy, Alipacha mi capan. Ahora, Mashi Lucy, pregúntale a Mashi Álvaro cuántos años tiene. Dile, Mashi Álvaro, Mashna Watata Charingi. Mashi Álvaro watata charini. Mashna Watata Charingi. Otra vez. Mashi Álvaro mash watata charini. Charingi. Escucha, Charingi. Charingi. Y Charingi. Mashna Watata Charingi. A ver, Álvaro, responde. Eh, Ishkay chunka sukta watata charini. A Jimmy. Y ahora pregúntale, ¿y tú, Kanga? Kanga, Kutichipa y responde, Lucy. Ishka chunga kimsa watata charini. Ya, a Jimmy. Entonces ya saben decir su edad, ¿ya? Por lo menos no creo que tenga más de 99 años en la clase, entonces, ¿todo bien? ¿Ya? Pues ya podemos trabajar un poquito con eso. Entonces aquí tienen su repaso de cómo está funcionando. Entonces 2 por 10 más 4 24. ¿Ya? Tal vez alguna pregunta hasta aquí, Mashikuna, con los números en Quichua. No, ¿verdad? Yo O tengo una, profe. dime, Mashi. Eh, para tema de centésimas o miles, ¿cómo sería? Ya, justo para los 100 es Patzak, ¿no? Entonces digamos que tú quieres hacer el 300. Entonces el 300 sería 3 unidades multiplicadas por 100. Entonces sería Kimsa, Kimsa Patzak. ¿Ya? De acuerdo. Ahora, Mashi Boris, dime, ¿cómo sería 500? Pichka Patsak. Allí, mi Mashi. Eso es todo. Ahora, digamos que quieres el 1000. El 1000 en Quichua se dice Huaranga. ¿Ya? Pero también está la unidad de millar, que es decir, 1000 veces, también está el millón, por ejemplo. 2, 3, 4, 5, 6. Esta se llama Juno. Y el 1000 millones sería 1000 veces Juno, se llama Yuna. ¿Ya? Ahora, yo considero que en todos los cursos de Quichua que yo he estado, nunca me han dicho que existe el Juna, el Yuna. Porque, bueno, para conocer esta parte de los números necesitas conocer un poco de otras variantes de Quichua donde hemos tomado nosotros también nuestro conocimiento. Entonces, ¿por qué un número tan grande? Porque había mediciones astronómicas aquí. Acuérdense que Quito era la zona de donde estaban las grandes pirámides de observación, ¿no? Entonces, de las culturas que estaban prequechuas de aquí, ¿no? Entonces, los quitucaras, ¿no? Igual, los quitus son la combinación de dos tribus, una tribu de la sierra y una tribu de la costa, que son los caras, ¿no? Entonces, son cositas de conocimiento que están buenas tenerlas en cuenta. A ver, Mashi, Wendy, ¿cómo dirías entonces 2000? 2 unidades de 1000. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo armarías? Sería Ishkai Guaranca. Genial, pero sin miedo, Mashi, dale. Ishka y Waranga. Ishkai Guaranga. Buenazo, ¿ya? Ahora vamos a hacer nuestro año, ¿no? 2025, 2025, ¿ya? Entonces, a ver, Mashi Cielito, dale. 2025, ¿cómo dices 2025? ¿Qué dice Cielito? El picho. No digas, creo que no pudiste o no tuviste acceso a la
al audio. Bueno, Scarlett, ayúdanos. ¿Qué dices? Yanapaway, ayúdanos. Disculpe, a ver, 2025. Entonces sería Ishkai, Ixcay, Huaranca. Ishkai, Huaranca, el 10. Ixcay, Chunga, Huaranca, Chunca, Ishkai Waranga, Ishkai Chunga. Pixca, Ya. Pixca. Y ahora otra vez, vamos. Ishkai, A ver, Ixcay, Huaranga, Ishkai Chunga. Chunga, Pixca. Ya, ahí está. Y ahora esto suena mejor cuando lo escribes. Ya, ahí está. Ahí lo tienes por completo. El año 2025 en el que estamos, ¿no? Algo que pasa mucho en las comunas es que esto no se enseña, pues no se prefiere enseñar mal inglés o mal español, ¿no? Pero no quichua, ¿no? Entonces eso es un poco lo que estamos sacando de de nuestra vida. Entonces, si es que tienen amigos o están involucrados de alguna forma con el quichua, mandaránles el video, ¿no? Para que puedan revisar un poco y puedan ver algunas cosas, ¿no? Ya, Mashikun. Entonces, ¿alguna pregunta? Shukta Puita Charingichikchu, ¿tienen alguna pregunta con respecto a números? ¿Alguna cosa más especial? Comas, puntos, décimas. Solo les decía eso porque sí hay como decir punto, ¿no? Punto es iño y coma es chupa, ¿ya? Entonces sí hay como poner el 1.5 si quieres, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Ya, Mashikuna. Shukta Puita Charingichu. Mana, ¿no? Nacho. Entonces, sin preguntas, vamos a continuar con el Kikinga. Mashna Watakunata Charingi. ¿Usted cuántos años tiene? Ñukaka, Pusak. Yo tengo. ¿Cuántos años está diciendo aquí Mashi Estefanía? ¿Cuántos años tiene el guagua? Mishishimipi. 8. 8 añitos tiene. ¿Ya? A ver, Estefanía, yo te pregunto a ti. Kikinga, Mashna Watakunata Charingi. Am, am, ya me olvidé. No pasa nada. Isca, Ishkai. Iscay, Chunca, ¿Ah? Kimsa, ¿Tienes 23. 23? ¿Tienes Sí, 23? Ah, sí, mira, 23. varios de ustedes tienen 23. Chévere. Entonces, Ishkai Chunga Kinsa Watakunatami Charini. Repite eso. A ver, Iscay, Chunca, Kimsa, Watakunatami, Charini. Genial. Ali Pacha. Muy bien, Mash. Entonces, con estas dos clases, ustedes ya saben decir su nombre, decir de dónde son, dónde viven y también hasta decir su edad. Cuatro cosas que creo que toda persona que está involucrada con el Ecuador debería conocer. ¿Ya? Y tengan la seguridad de que hasta asambleístas no conocen Pepa de eso y ni les interesa saber, ¿ya? Entonces, me agrada que lo podamos ver, aunque sea con 10 personas, ya, ya es agradable, ¿ya? Entonces, Mashikuna, Kaipi, números, no con palabras, la siguiente, ¿no? Entonces, aquí es como traducirle al español, ¿no? El número Ishkai, Pishka. Y entonces, ayúdense con los videos que les voy poniendo en Instagram. La idea es esa, que se conviertan en materiales de trabajo, materiales accesibles, donde no necesariamente tengas que pagar una membresía o algo así, pero o si estás estudiando en una academia de Quichua, te acuerdes que hay los números o que hay los días de la semana y puedas volver. Entonces, ese es el asunto también. También con los elementos, así como ejercicios para niños, que no es mala idea, vayan trabajando con esto. Y en en el capítulo 3 vamos a enfocarnos mucho en los colores. Los colores son representaciones bastante importantes de la cultura.
El color rojo, por ejemplo, es un color relacionado con la sanación, el puca, también con la fuerza, con el poder. El llana es un color sagrado, es un color donde se considera que es hermoso. Eh, Me acuerdo que una de mis alumnas en Estados Unidos estaba totalmente de negro, ¿no? Y ella me decía que no, le gusta vestirse de negro. Entonces yo le dije, pero tú estás súper elegante para una comunidad quichua, ¿no? Porque el negro es como un traje top, ¿no? Un traje de mucho lujo, de mucho gusto, ¿no? Es muy bonito el color negro. Por eso es que al sur del país hay comunidades donde los mashis visten de negro completamente, prácticamente, ¿ya? Entonces hay cosas que hablar acerca de los colores. Vamos a darnos una idea y también a trabajar un poco con las tonalidades, que con eso, trabajando hoy y repasando mañana un poco también, eh, va a estar mejor, ¿va? Entonces, Cielito, Caipicho, ¿estás aquí, Cielito? Are, Ahí, ya. Kilkakatipa ya machina ukashpa. puka, Ya. ancas, yanaya, Allá no ancas, Lucas. chagua ancas, Ujú. quillu, chagua quillu, Ya. ¿Qué significa Yanaya? ¿Se acuerdan que la Betsy nos dijo que Yana es negro? Cuando estaba tratando de acordarse de la noche, ¿ya? Entonces, llana significaría oscurecido, es decir, azul oscurecido o azul oscuro, ¿ya? Y chagua tiene un significado similar a la piel. Yo he compartido con ustedes algunos diccionarios quichuas, pero creo que el diccionario más adecuado realmente para la región es el Quichuadic, que se llama así dic.quichua.net, pero este es un quichuanet regional, es un quichua que sale de un trabajo de entre varios países, ¿no? Entonces, si tú pones aquí chagua, por ejemplo, y lo buscas en el diccionario y lo buscas justo con la traducción en Ecuador, tienes todos estos significados, mira, crudo, semicocido, ¿ya? Entonces, cuando algo es crudo, uno nos hace una idea de la piel, ¿no? Una idea de la claridad. Entonces, cuando algo es crudo, entonces sería como el azul aclarado, el azul crudo, más o menos estás diciendo ahí, ¿no? Entonces, por eso Chagua Ancas es el celeste. Ahora, Mashi Jennifer, ¿cómo sería entonces el amarillo oscuro? yanaya quillu. Mm. Allí mi Mashi. Shinami. Así es. Así es. Yo sé, esto es información para muchos nueva. Muchos de ustedes están retomándolo. Repásenlo con colores reales. Me falta mi video de colores, ¿no? Que, bueno, quiero que me pase un poco el resfrío y les hago un video y les subo también a Instagram acerca de colores y también estas características de cuándo está oscuro y cuándo está claro, ¿ya? Hay algunos colores adicionales, tenemos colores por cantidad, ¿no? Y claro, aquí ya tenemos una pequeña repetición del guaya y del chaguaguaya también. Entonces, prestemos atención a esa parte. Em, Nos vamos a quedar por ahora en la página número 40 en nuestro trabajo, ¿sí? De este día con el manual. Y quería aprovechar también para mostrarles un poco de información cultural rápidamente de los principales temas que estamos manejando aquí, ¿no? Les comentaba la otra vez que Mashi José Luis Maigua, él estudió con nosotros, ¿no? Mashi ha hecho un trabajo bastante bueno. Eh, También tiene muy buenos recursos para poder aprender. Él trabaja con la Universidad Técnica del Norte, tuvo capacitaciones con la Cooperación Vasca también. Eh, y Mashi tiene como mucha entrega, entonces hay 195 videos muy buenos donde hay explicaciones gramaticales, sí, son válidas.
Esto es muy bueno como para prepararte para entrar a un curso formal, de los cuales nosotros también tenemos algunos, entonces eso para que lo tengan en cuenta. Y como revitalizador lingüístico, Mashi ha hecho un trabajo muy bueno. Les comentaba también de los diversas expresiones del rap quichua, de la música quichua, que no solamente son las canciones de Charijayag y Ñanda Mañachi, que está bien, están bonitas las canciones, ¿ya? Pero también hay mucha producción de gente más joven. Por ejemplo, la Taki Amaru, ella fue alumna de la Tincuinacui, y bueno, yo estudié en la Tincuinacui también. Entonces, vamos, vamos conociendo un poco las producciones. También está el Quichua Rap, el Runa Rap, también otros grupos. Y les quería compartir cosas de Apac Otavalo, porque en redes sociales cuando tú ves Apac Otavalo, es un trabajo muy serio de los machis. Hay, por ejemplo, si tú pagas unos $3 o $7 al mes, tú tienes acceso a cosas muy específicas, muy originales, ¿no? Por ejemplo, este es un documental que se llama Mindalae. Con mis alumnos vamos a hacer, como hacen en el inglés, el Movie Day. Vamos a hacer el Quichua Day. Entonces, vamos a ver Mindalae. Y igual la idea sería que tú tengas una idea de cómo eran los mashis, pues desde los años 10. Es un documental completito, ¿no? De cómo evoluciona la música en el norte, de cómo los mashis se van a Colombia, ¿no? Y en Colombia las colombianas les decían, oigan, ¿ustedes son personas? Y los machis decían, pues sí, sí somos personas. Ya. Entonces, ¿qué somos extraterrestres, no? Entonces, muchas de esas cosas están en estos documentales que igual queremos que ustedes sepan que existen, que pueden verlos en Apago Tabalo, igual colaborarles a los machis con sus documentales. Por ejemplo, Mashi es músico, y Mashi nos decía eh, que a veces hacían tanta plata tocando en las calles en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, que el costal de monedas que sacaban de lo que les daban, dejaban botando en la calle porque pesaba, ¿ya? Y que con la tocada de 3 días se quedaban 2 o 3 semanas no haciendo nada y tomando, y él mismo dice, eso era una exageración, ¿ya? Pero claro, tú también ves cómo ha evolucionado la vida, ¿no? De estos grupos que ahora ya no son tan diferentes, ¿no? No es como algo que nunca has visto en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Pero imagínense la época y cuánto dinero realmente se amasó. Hay grandes fortunas indígenas también que se manejan en Otavalo. A veces ah, hay, por ejemplo, matrimonios donde el regalo es un carro, es una casa, ¿sí? Entonces tú dices, pero ¿de dónde, no? Ya, entonces hay mucha prosperidad en algunos quichuas, no todos, obviamente, hay muchos que se viven en mucha pobreza también. Bueno, y eso como quería como comentarles de la existencia de estos materiales en Apacotabalo. Hay muchas cosas libres también, que están ahí para que ustedes puedan involucrarse más con la cultura amazónica, con la cultura más del sur, del norte. Entonces, eso es mi recomendación. Y siempre, como yo tomo como unos 10 minutos para darles contexto cultural, ¿no? Entonces, que ustedes tengan buenas referencias. Tal vez, Mashikuna, ¿tienen alguna pregunta de lo que les estoy mostrando ahorita? ¿O algún comentario? Si tú entras, por ejemplo, a Oralidad Modernidad, que es el canal de Vimeo del proyecto de la Católica, tú vas a tener un acceso a muchas cosas súper interesantes, ¿no? de este proyecto, ¿sí? Entonces, eh, Oralidad y Modernidad es un proyecto muy, muy importante. Aquí está una de las investigadoras más importantes de Quichua y de lenguas ancestrales del país, ¿sí? Y ella ha hecho muchos grupos de revitalización. Y aquí te ves las diversas lenguas, su trabajo, desde las lenguas amazónicas, las lenguas quichuas también. Y esto, por ejemplo, son los proyectos claves de oralidad. Geolingüística, que es un mapa de las lenguas, su estado.
así dicen mis abuelos, historias quichuas, historias indígenas que se han recopilado de los pueblos, ¿sí? Entonces, hay un montón de recursos muy bonitos en oralidad modernidad, les recomiendo mucho, ¿va? Y claro, ahí sale, por ejemplo, nuestro coordinador, hace 12 años él sale, ¿no? En los primeros proyectos que teníamos, ¿no? Imagínense, en esto que les estoy mostrando, las metodologías de trabajo y nuestros cursos formales ya tienen casi 12 años, ¿no? Entonces, ya no es que estamos improvisando o haciendo cosas así sin mayor organización. Entonces, las cosas van a salir bien, ¿ya? Y tal vez, Mashikuna, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo bien? ¿Ari? Eh, y bueno, pues eso les quería como conversar también de otros músicos, revitalizadores. Miren, aquí está, por ejemplo, Mashi Chaka, que nos acompañó ayer. En las primeras capacitaciones. Por ejemplo, yo también tengo algunos videos de las capacitaciones donde yo estoy también, pero esto ya tiene algunos años, hace 4 años, ¿no? Y bueno, pues siempre tratamos de que en el curso de Quichua seamos diversos, ¿no? Entonces, un tiempo pasan conmigo, otro tiempo pasan con Chaca, otro tiempo van con Laura. Laura es de Cotacachi y después pueden regresar conmigo, revisamos, ¿no? Entonces, todo eso es armar una comunidad y también hay otros profesores invitados, ¿no? También con los que trabajamos. Bueno, creo que eso es más o menos todo lo que les quería comentar un poco de esta visión, ¿sí? Tal vez alguna pregunta, alguna inquietud, Mashikuna, ¿no? Profe, Dime, ni pa, Mashi. solo por... Mashi, un comentario nada más. Taki Amaru de Mafia Andina es top, top, top. Es súper buena. Me encanta Claro su que sí. música. Claro que sí, la Taki tiene muy buena producción, su vida es un aspecto de lucha, ella es colombiana, entonces Taki, ella dijo, mira, yo vine con mi papá de Colombia aquí al Ecuador, pero me encantó el Inti, me encantó bailar y me gustó tanto la cultura que la aprendí a través de la lengua. Entonces, yo siempre he reconocido mucho a Taki Amaru. He comido con la Taki, sí. Hemos compartido algunas cosas también con Taki. Es una persona muy fuerte y es una de las mujeres más fuertes que yo conozco. Y, y también con su guagua, ¿no? Todo el trabajo que ella hace. Entonces, ¿le conoces a la Taki? Mi hermano le conoce personalmente. Yo le vi por primera vez en el Quito Fest. Ah, le viste en el Quito Fest ahí estaba en Pucapacha, ¿no? Esa era el concierto. No, en diciembre se presentó en el Quito Fest. Sí, 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 yo supe. Y también se va presentando varias veces en varias zonas, ¿no? Eh, Sí, sí. sí, creo que es una de las exponentes más claras del quichua ecuatoriano que está saliendo jovencitas, ¿no? Entonces, les comparto un poco, ya que sacaste el tema del taqui. Mira, por ejemplo, aquí puedes ver en el canal de Yai, aquí está un poquito del ñaupa, del origen del taqui. Entonces, aquí tú puedes ver claro, nuestros amigos de la Tinku y también pues, son más de 15 años constantes de trabajo, ¿no? También, entonces nosotros siempre les agradecemos muchas cosas, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, Ñawpaka ñuka Aura Lucía Mishuti karka. Kunangaña Taki Amaru mikapani Shinakaipi Kushkawapi Morales Chupa Yuyaktapi Kausani. entonces este es un video clave porque está en quichua, subtitulado al español y también más que nada con personas que han revitalizado mucho la lengua, ¿no? Entonces, eso, Mashikuna, les comparto para que lo puedan ver. Hay otros videos de la Taki cuando ella recién estaba empezando a hablar quichua. Son chéveres, son bien bonitos. Y ahí te explica ella cómo nació todo el proyecto del quichua rap también. Y ahí se conocen mucho las figuras de otros profes, ¿no? Que le influenciaron mucho. Eh, pero también son cosas de hablar y conversar, ¿no? Porque no sé si conoces, pero el ataque Amaru también tiene muchos detractores, ¿no? Y muchas personas indígenas que realmente le critican un montón.
Entonces, pero yo digo, es sencillo criticar, es difícil hacer, ¿ya? Es difícil estar ahorita aquí conversando un rato, un tiempo, pero lo sencillo es criticar, ¿ya? Entonces, ahí está el tema. Bueno, Mashikuna, entonces eso que está bueno para compartir y que sea dinámico con ustedes y conversar. Entonces, Rikurishu Mashikuna, Kayakaman, nos vemos mañana. Bueno, voy a ver si es que viene Alicia también para presentarles, o Laura, o también Mashichaka, y conversamos un poquito. ¿Ya? Rikurishu, les vaya bien.